gracias a todas las personas que siguen de cerca esta transmisión y por supuesto también antes de que se me olvide, agradecer a los amigos que nos están viendo a través del sistema de cable Canal 56. Recuerden que estamos abarcando por supuesto 10 municipios que comprenden el estado de Veracruz. Muchísimas gracias a los amigos de Yanga, Cuichapa, Cuitláhuac, Tezonapa, Cozolapa, Paso del Toro, si no mal recuerdo, sí, ¿verdad? Paso del Toro, entre otros municipios que está... Gracias. Y ahora sí, tenemos invitados especiales en esta tarde aquí en el estudio, a quienes le damos la bienvenida al profesor Juan Carlos, maestro, por supuesto, muy reconocidísimo. ¿Quién no conoce la Academia Fusión Latina? Maestro, buenas tardes, bienvenido. Derivado a la pandemia, suspenden actividades, obviamente, a raíz de todo de este virus, ¿no? Y de verdad nos da muchísimo gusto que poco a poco Fusión Latina, bueno, pues empieza a retomar actividades y sigan pues mostrando ese músculo que siempre los ha caracterizado. Así es, pues de hecho con lo de la pandemia tuvimos que cerrar por algunos meses y hasta apenas ahorita, pues el día de mañana tenemos el evento, que te repito es un evento pues salsero, cultural, sí, de aquí de la región, donde vamos a estar presentándonos nosotros como grupo de salsa y baile, y también vamos a traer artistas invitados que van a estar presentes en el evento. ¿Todo eso se va a llevar a cabo el día de mañana? El día de mañana, así es, por la noche, a partir de las 8:30, invitando a todas las personas que estén interesadas en pasar un rato agradable e ir a bailar, a socializar un poquito, y sobre todo pues ir a ver el espectáculo. Es un espectáculo ahora sí que de primer nivel. Los chicos que vienen son bailarines profesionales de salsa, han estado en campeonatos nacionales de salsa, apenas estuvieron en un programa también de televisión, de una televisora importante, entonces estuvieron ahí también y también ganaron ese concurso, entonces va a haber buen repertorio en cuanto al show se refiere. ¿Quiénes pueden asistir a este evento, a este programa? Porque sabemos que a lo mejor también por temas de pandemia están tratando de cuidar pues también, ¿no? La cuestión de la distancia, los registros o los... Así es, pues tenemos todas las medidas necesarias para poder asistir al evento. El evento es cupo limitado solamente para 100 personas por lo mismo de la pandemia. Y a la hora de acceder al evento, pues cualquier persona que esté interesada puede asistir, repito, siempre y cuando tengamos disponibilidad de espacio para que pueda acceder con toda tranquilidad y pueda disfrutar del evento. ¿Hay alguna venta de boletos? O sea, ¿tiene algún costo? ¿Cómo van a estar manejando, digo, en ese sentido, el acceso a las personas? Estamos hablando de 100 personas, pero ¿están manejando, por ejemplo, algún costo para poder ingresar al evento? Así es, mira, el costo del evento solamente es un costo de recuperación, ya que como te menciono traemos bailarines de fuera y pues tenemos que atenderlos. El costo de recuperación del boleto es de 50 pesos la entrada, para todas las personas. Ese es el costo acceso general para el que quiera asistir al evento. Es lo que buscamos, que pues reactivar prácticamente lo que es la cultura aquí en Tuxtepec, y sobre todo pues la academia siempre trayendo cosas diferentes, cosas nuevas, para que la gente vea un buen espectáculo. Te repito, el espectáculo que viene es de muy buena calidad y muy pocas veces se ve aquí en Tuxtepec. Ahorita solamente el punto de venta es en las instalaciones de la academia. Nosotros estamos ubicados en lo que es Avenida Carranza, entre Juárez y Rayón, en la planta alta. Ahí estamos ubicados. Ahí también se va a realizar el evento. La academia es prácticamente un salón, entonces tenemos suficiente espacio para realizar el evento. Área ventilada también, vamos a procurar que estén todas las ventanas abiertas para que la gente se sienta cómoda y segura. Perfecto. Chicos, ¿cómo se sienten, de participar en este evento? Háblenos, ¿es la primera vez que van a estar en un evento así? ¿Ya han participado anteriormente? ¿Cómo se sienten? Pues la verdad muy bien. De hecho vamos a presentar un acorio que tenemos preparada, que ya llevamos tiempo preparándolos para presentarlo ese día. Y tendremos grandes invitados, como ya lo comentó el maestro. La verdad son muy buenos. Hay gran variedad de bailes, tipos de baile. Va a haber salsa, un poquito de bachata, un poquito de todos los géneros, ¿ok? ¿Y por acá? Pues estamos felices, espero que pues todo Tuxtepec pueda ir y pueda asistir, para también que vean lo que nosotros hacemos y que también nos apoyen con un poco de lo que ellos puedan, y pues esperamos que todos asistan. ¿Es la primera vez que participan en un evento así como academia o ya lo han hecho anteriormente? No, ya hemos participado anteriormente. Oye, ¿cómo te sientes? Digo, sabemos que en la actualidad... ¿Cuántos años tienes, perdón? Tengo 17. 17 años, y es que
Digo, hoy en día, y no me van a dejar mentir, ya muchos adolescentes, y estamos hablando de 13, 14 años, ya les nace, maestro, el gusto por la salsa, ¿no? En este caso, ¿cómo es que te nació ese gusto por este género? A mí, bueno, en lo personal, yo quería unos 15 años y pues dije, ¿por qué no aprender a bailar con tiempo para mostrar unos 15 años bien? Y pues fue cuando conocí al profesor Juan Carlos, que fue el que me enseñó a bailar salsa, y ya de ahí empezamos a juntar un grupo de jóvenes también para ensayar. Y pues fue que dijimos, bueno, pues tenemos las necesidades, bueno, tenemos que, tenemos las, ¿cómo se dice? Ajá, tenemos las oportunidades de hacer muchas cosas en el baile, y pues nosotros también quisimos hacer una coreografía en pareja para, no sé, nos gustaría irla a llevar a competir ahorita en Oaxaca y pues traernos un buen lugar de allá. ¿Cuántos años ya llevas aquí con los amigos de Fusión Latina? Ya llevo 4 años casi. 4 años. ¿Y por acá cuántos años? Sí, yo igual llevo 4 años ¿Has ya bailando. ya Sí. alguna en algunos años o todavía no? ¿Perdón? ¿Has participado en alguna competencia? Ah, sí, claro. De hecho, hemos ido a competir a lo que es Oaxaca, el estado de Oaxaca, a Puebla, que son uno de los lugares más talentosos, la verdad, muy buen nivel. Y sí, la verdad es muy bonito todo. Oigan, ¿qué sienten o cómo se sienten ustedes, digo, al tener pues a un maestro de excelencia? Digo, me ha tocado ver los ensayos y es como todo, ¿no? Así como a algunos maestros les gusta el relajo y echan el juego con los alumnos, obviamente existe ese lado estricto, ¿no? Por parte del maestro Juan Carlos. ¿Cómo se sienten ustedes al tener a un maestro de renombre, vamos a llamarlo, no nada más aquí en Tuxtepec, sino en todo el municipio? Muy bien, la verdad. De hecho, mis respetos para el profesor Juan Carlos. Es muy buen maestro, muy estricto. En sus clases, la verdad, a veces uno como joven pues dice, es mucha presión. Pero la verdad es muy satisfactorio todo lo que pasamos, lo que tenemos que pasar, las reglas, todo lo que debemos de obedecer. Porque al final sabemos que vamos a lograr un buen resultado y vamos a tener grandes beneficios. Perfecto. Maestro, y sabemos que, bueno, aparte de aprender a bailar cualquier tipo de género, sabemos que Fusión Latina empezó precisamente con ese género, ¿no? De la salsa. Y algo que llama muchísimo la atención es que con el paso del tiempo se ha ido, pues, actualizando. Ya no es salsa, manejan varios géneros. Bachata, no sé, creo que todos los géneros habidos y por haber. Mira, así es, nosotros empezamos, ya tenemos 11 años dando clases aquí en Tuxtepec, y empezamos con la salsa, que en su momento, pues como todos bailarines que empezamos a aprender ese género, lo empezamos bailando como un tipo cumbia, que se empieza la salsa, y de ahí nos fuimos metiendo ya más en el género en sí de lo que era la salsa. Para que tú puedas ser un buen bailarín de salsa, tienes que tener bases de diferentes géneros, como el mambo, el cha-cha-cha, la bachata, la cumbia misma, ¿sí? El danzón, el son. Yo te podría decir de muchos más que forman parte de la salsa, ¿no? Entonces, todo eso tienes que llevar una base y un buen conocimiento para poder ser ya un buen bailarín de salsa, y al nivel que estoy llevando ahorita a los chicos, que es representar precisamente a Tuxtepec, que eso más que nada es la función de nosotros. Y por eso también se realiza este evento, porque este evento también se podría decir que a beneficio de nosotros mismos, ya que cuando traemos a los bailarines de fuera, ellos vienen y nos ofrecen un taller, que obviamente tenemos que cubrir los costos, pero pues por eso es que se hace este pequeño cover para poder cubrir esos gastos que tenemos nosotros y poder seguir actualizándonos y aprendiendo el mundo de la salsa, ¿no? Oye, pero aparte de aprender y obviamente de divertirse, porque quiero o no, también es divertirse, ¿no? Aprendiendo a bailar cualquier género, es también disciplina, responsabilidad, porque no vas a decir, ay, pues ven cuando quieras, ¿no? Obviamente quienes están dentro de la academia es porque tienen que aguantar el ritmo de trabajo que usted aplica. Así es, mira, principalmente pues más que nada la presión de los horarios,
es lo que luego nos limita un poco a poder formar parte de la academia. Siempre tratamos de ser accesibles con todos, pero como tú lo dices, es una gran responsabilidad para ellos, hacia la academia principalmente y luego pues hacia conmigo, de que tienen que sacar el trabajo. Y como te repito, como estamos haciendo un trabajo para poder representar a Tuxtepec, pues implica mucho desempeño físico, el tiempo, también monetario, porque pues todos los vestuarios que también ocupamos son bastante caros. O sea, no es un vestuario que dices tú, pues con 500 pesos voy y me visto y me presento. Entonces las chicas invierten 1,500 en zapatillas, 1,000 pesos en su vestido, 400 pesos en medias, y vas juntando todo eso y dices, bueno, la verdad sí se invierte como 3,000, 4,000 pesos en un solo vestuario que nos sirve para una coreografía, y si queremos montar 2 coreografías es otro vestuario nuevo, ¿no? Entonces igual los chicos, sus zapatos son zapatos ya de profesionales de baile que ocupamos, sus pantalones, sus camisas, ya llevan muchos accesorios que si te puedo decir que sí nos sale algo caro formar parte del grupo de fusión, pero por lo mismo, porque ya estamos en otro nivel de competencia, ¿no? Claro. No sé si por ahí nos puedan enfocar en cuanto a cámara para que vean de lo que estamos hablando, por ejemplo, en cuanto al calzado. Vamos a ver si se pueden poner de pie, chicos, sí. ¿Sale? Por favor, para que la gente vea de qué estamos hablando y que no nada más es de bailar por bailar y de vestirlos nada más por vestirlos. Obviamente todo tiene un porqué y vamos a checar tanto el calzado, es lo que estaba hablando, digo. Lo comentábamos hace unos días, maestro, y es algo que me sorprendió muchísimo, porque es algo que no se había visto aquí en Tuxtepec. O sea, yo al menos no recuerdo que algún maestro pues haya dicho, ¿sabes qué? Mis alumnos tienen que llevar pues, tal calzado porque ya tienen que bailar de manera profesional o tienen que empezar a creérsela, ¿no? De esa manera. Así es, mira, ahorita tenemos 2 grupos de baile, el grupo juvenil, que son ellos que forman parte del grupo juvenil, y mi grupo infantil, que también ya desde niños ellos ya empiezan a adquirir su calzado especial para bailar y su vestuario especial para presentarse. Ahorita solamente he tenido la oportunidad de llevar a los jóvenes a representar a Tuxtepec, pero Fusión Latina, si Dios quiere, el próximo año, en el mes de marzo, ya está llevando a su grupo infantil por primera vez a competir al estado de Oaxaca en un evento nacional, y esperemos si nos vaya bien. La verdad, Tuxtepec da mucho talento, que le gusta bailar principalmente pues los ritmos de acá, lo latino, lo que es el merengue, la salsa, la cumbia, y pues eso tenemos que explotarlo para que estos niños el día de mañana tengan un buen desempeño bailando, y quien no nos cita, bueno, al menos a mí la idea que tenemos es sí representar a Tuxtepec, pero traernos siempre un mejor lugar del que nos hemos traído año con año, porque ahorita vamos con nuestra tercera competencia, y entonces hemos ocupado buenos lugares, pero ahorita ya estamos buscando ocupar un mejor lugar todavía. Perfecto. Maestro, para las personas que nos están viendo y a lo mejor, sobre todo los padres de familia, estén interesados en mandar a sus hijos, bueno, pues a tomar clases de salsa o que aprendan, porque sabemos que hay muchos niños que quisieran hacerlo, pero todavía no encuentran el lugar perfecto, no saben dónde hacerlo, no saben con quién recurrir, dónde se encuentran ubicados, algún número de contacto donde los puedan localizar. Digo, aprovechando el espacio para que vaya ya pues vayamos retomando poco a poco las clases, ¿no? Y obviamente, como siempre lo hemos mencionado, pues con las medidas correspondientes. Así es, mira, bueno, la academia está ubicada en Avenida Carranza, entre Juárez y Rayón. Enfrente de una conocida tienda de aceites. Enfrente de una empresa de aceites, así es. En la planta alta, ahí estamos ubicados. Tenemos clase infantil, que es a partir de los 6 años hasta los 12 años. Okay. Y la clase juvenil, que empieza a las 6:30 a 7:30. Y de ahí clases para toda la gente que quiera asistir a las clases de 7:30 en adelante. Las clases, como te repito, son variadas. Sí nos enfocamos directamente a la salsa, pero por ejemplo en la clase infantil a los niños se les van dando como 10 géneros musicales, entre música de los 70, rock and roll, salsa, bachata, cumbia, etc. Y en la que ya son de los adultos sí se maneja un poquito más la salsa, pero igual le metemos un poquito de base de cha-cha-cha, de mambo, de danzón. Entonces hay variedad de lo que tú puedes aprender enfocado a la salsa, ¿sí? Perfecto. Y los horarios, te repito, son a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. A las 5 es la primera hora, que es de los niños, y de ahí en adelante a toda la gente que quiera asistir a las clases. Perfecto, maestro. Antes de irnos con una pequeña demostración para que vean, por supuesto, lo que ustedes pueden aprender con los amigos de Fusión Latina, nuevamente repítanos el día de mañana a partir de a qué hora se va a llevar el evento, el costo del boleto para que la gente se anima y asista. Así es, el día de mañana a partir de las 8:30 de la noche estaremos en el evento, que es un social salsero, le llamamos nosotros, con artistas invitados desde
Televisa, vienen los bailarines que van a llegar el día de mañana, va a haber shows por partes de la Academia de Fusión Latina, viene otra pareja que es campeona nacional de salsa, pareja alumnos, y también van a dar los shows los más pequeños de la Academia, que también tienen preparado sus shows ellos. Entonces, a partir de las 8:30 de la noche, el costo del boleto recuperación es de 50 pesos, el acceso es en general para todas las personas que quieran asistir al evento, pasar un rato agradable, con mucho show, mucha música y mucha diversión. Perfecto, maestro, pues muchísimas gracias de verdad por haberse tomado el tiempo de venir pues aquí al estudio y dar a conocer el evento que van a tener, las actividades, por supuesto, porque sabemos que todavía tienen que continuar con los ensayos para que todo quede afinado al 100%. Así es, sí, pues gracias a Dios tenemos ahorita la presentación el día de mañana, el domingo también nos invitaron a presentarnos en otro lugar, también vamos a estar por ahí el domingo bailando un rato, y me preguntabas también el número de teléfono, es celular, es 287-104-2032, para cualquier duda que tengan, nos dedicamos a bailar, a sacar shows, vals, bodas, 15 años, de todo eso también hacemos dentro de la academia. Perfecto, pues por allá nos estaremos viendo el día de mañana, estaremos por supuesto presenciando este gran espectáculo. Mientras tanto, chicos, los dejamos para que pasen y den una pequeña demostración de lo que ustedes saben hacer. Maestro, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Vamos a brindarles un fuerte aplauso, por favor, para que se vayan animando los chicos. Sea, Señor, que nos has dado la ley del trabajo para que con nuestra inteligencia y nuestros brazos nos dediquemos con empeño a perfeccionar las cosas creadas. Guía, Señor, las obras de nuestras manos. Yo creo que es un momento de felicidad, de reconocimiento a Omar, a Víctor, porque creo que la forma en que podemos reactivar nuestra economía aquí en el municipio, esas crisis tan fuertes que hemos venido teniendo desde la pandemia y temas de inseguridad, a través de diferentes mecanismos, ahorros o créditos, lo que sea, o como ellos que hicieron una coalición para poder realizar este proyecto, y bueno, se generan fuentes de empleo. No sé, muy contento de esa idea. A mí todo lo que sea de ideas para el desarrollo de nuestro municipio o de las mismas personas, porque Omar y su familia son mis amigos, pues me da mucho gusto, ¿no? Es un lugar distinto, diferente a todo lo que actualmente existe en Tuxtepec, y me gusta porque reúne estos dos tipos, ¿no? Un lugar climatizado para reuniones pequeñas y un lugar abierto para espacios o fiestas más grandes. Qué bueno que tuvieron esta idea, esta iniciativa de construir. Por supuesto, genera derrama económica, va a generar empleo y una oportunidad para poder celebrar esos momentos de felicidad a las familias, no solamente de Tuxtepec, sino de la región, y que en este espacio pues construyan su felicidad de este momento. Realizado un sueño, un proyecto que traía ya varios años y que hoy, gracias a Dios, pues ya lo hemos hecho realidad. No estamos al 100%, porque obviamente nos falta mucho, pero ya arrancamos, y que es lo importante, poco a poco vamos a ir cubriendo las demás necesidades que tiene toda la persona que quiera hacer un evento, una fiesta, pero yo creo que ya arrancamos, ese es el tema. Y pues teníamos este espacio realmente perdido, y dijimos, bueno, es un espacio que podemos rescatar, y pues nos dimos a la tarea de emprender junto con mi socio y organizar este tema para que tuvieras obviamente todas las necesidades cubiertas, ¿no? Entonces cubrimos el tema de estacionamiento, el tema de área para discapacitados, salón climatizado, baños, igual con acceso para nuestros amigos de silla de ruedas, el área al aire libre, su barra, y bueno, un jardín bastante amplio donde le caben un promedio con sana distancia y cómodamente entre 800 y 900 personas, dependiendo el tamaño de la pista que quiera el cliente, ¿no? Se salió el condón. Bueno, es viernes erótico, todo. es viernes erótico, dijera la diva de México. No, pues wow. Oye, pues por ahí ya estuvimos viendo
pues la inauguración, lo que fue parte de la inauguración de este salón que estuvimos viendo por ahí que estuvieron grandes personalidades. Digo, un abrazo y una felicitación muy grande a Omar y al ingeniero Víctor Ansaldo, que la verdad, híjole, hicieron un proyecto bastante adecuado, yo creo que para muchas personas. Después de esta pandemia, como que las ideas empiezan a fluir, ¿no? Aparte de que fíjate que, bien lo comentábamos hace un momento, era un terreno sumamente baldío, propiedad de los papás de Omar, al que mira todo ese jugo que le sacan, todo ese provecho, y realmente encontrar espacios elegantes, bonitos. Es un lugar sencillamente bonito, así lo veo yo, ¿no? Donde me imagino que, fíjate, a mí sí me gustaría, ya viéndolo bien, a mí sí me gustaría casarme, por ahí si hay algún interesado en casarse conmigo. Todo. Sí, lo quiero todo en ese salón, a Julián de padrino de ceremonia, por favor. No es cierto. En cámara, en foto y video. No, fíjate que yo creo que ahí todo el equipo de Mediavisión, no sé cómo le van a hacer, pero los quiero sentados en una mesa, así, ya no los quiero trabajando. Pero haz de cuenta que es un lugar que se presta para muchas cosas, porque estábamos viendo, por ejemplo, yo quedé impresionada con el área camping, porque hay muchas personas que a lo mejor desean hacer algo más tranqui, algo más familiar, y aparte se presta, aquí en Tuxtepec se presta por el clima. Hemos visto, por ejemplo, cuando hacen los eventos de Tuxluminati, por ejemplo, esa sería una buena idea para hacer ahora en ese lugar, un evento así, que se me hace un lugar, te vuelvo a decir, un lugar bastante súper bien. Y aparte, lo más importante de todo es que tiene área Wi-Fi. O sea, eso está súper padre, ¿eh? ¿Cómo los vamos a consentir? No, de verdad que, agradezco por supuesto a los socios, ¿no? Esta oportunidad, por el hecho de, pues, de darme esa encomienda, esa tarea, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues tú te vas a hacer cargo. Va a ser algo complicado, más no difícil, pero fíjate que algo que me llamó mucho la atención es que nos comentaban precisamente en las pláticas que tuvimos ya hace algunos días, es que este salón estaba pensado para aperturar hace 2 años aproximadamente. A lo mucho, el año pasado, desafortunadamente se atraviesa pandemia, vino a detener todo, pero me mostraron por ahí algunas fotos que quedé, dijera su, era pues prácticamente un terreno baldío. Me mostraron las fotos y yo dije, wow, o sea, es realmente sorprendente. Ahora, ahorita estamos en tiempos, seguimos hablando de pandemia, ¿no? Pero eso no significa, señores, que no puedan realizar sus eventos. Al contrario, como bien lo mencionaba Nelly, es un espacio pensado precisamente para todos ustedes, para que, bueno, pues tengan esa seguridad, esa certeza, esa confianza de que van a ser atendidos como ustedes se merecen. Tenemos, miren, si quieren todo el salón, ¿qué te incluye? El salón climatizado, el jardín, la parte techada, el servicio de sanitarios, que ojo, muy importante, vamos a tener un personal ahí designado, a una persona asignada, para que esté supervisando de que los sanitarios estén completamente limpios, es decir, que no haya papeles regados en el piso, que donde están los lavabos no esté salpicado de agua, que exista, por supuesto, el abastecimiento de shampoo para manos, las sanitas para secarse las manos. Te ofrecemos la cocina también, que eso es algo muy importante. Ahora que si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero un evento más pequeñito, a lo mejor para 50 personas, te ofrezco el salón Andy, porque así le denominamos, así lo llamamos, el salón Andy, es un salón climatizado para 50 personas. Te ofrezco, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo quiero algo al aire libre, pero quiero un jardín. Bueno, pues te ofrezco este jardín que tiene capacidad, si usted lo quiere, para 150, 200, 300, 400, 500 personas caben, si no es que un poquito más. O si usted quiere, pues a lo mejor algo más elegante, algo techadito, pues está el salón techado, que esa tiene una capacidad para 120, 150 personas aproximadamente, con la seguridad, con la certeza de que créanme que no se van a arrepentir. Yo siempre he dicho, a lo mejor no puede ser el único salón de fiestas, obviamente en Tuxtepec sí hay muchos, pero créanme que con con todo eso que le estamos ofreciendo, sí es el único aquí en Tuxtepec. Definitivamente, ¿sabes? Y es un concepto totalmente diferente a otros que hemos estado o que tenemos aquí en Tuxtepec. Y hablando nuevamente de ese lugar, fíjate que hace muchos años, cuando nos tocó trabajar en algunos eventos con el señor Omar, en carnavales y todo eso, ahí llegábamos a guardar, bueno, ahí llegaba él a guardar sus camionetas, pero ahí nos concentrábamos todos y ahora sí, cada quien para su casa o al final la cena, ¿no? O sea, vienen recuerdos de lo que era antes ese lugar y en lo que se ha convertido, y la verdad es que no me vas a dejar mentir, o sea, desde que entras, ves la fachada y
ustedes se van a enamorar, incluso ustedes pueden pararse en la banqueta allá afuera, se roban el área, se roban el wifi, pueden entrar a ver, en caso de que pues no quieran pasar, pero pueden ver en redes sociales las imágenes de todo lo que le ofrece este salón. Y pues, ¿sabes qué? Hay algo muy importante. Hay que también nosotros como seres humanos empezar a cuidar, aprender a cuidar los espacios. Estaba yo viendo que tiene su área de jardín, tiene sus piedritas decorativas. Entonces todo eso yo creo que hay que hacer uso, y aunque estemos pagando un servicio, bueno, pues también hay que cuidarlo, no nada más Claro. nada más así como de que pues lo estoy pagando, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero sí es un buen espacio, es un lugar muy bonito, es un lugar muy fresco. Y ya quiero que me inviten a una fiesta ahí. Invítenme, por favor. ¿Sabes qué? Ese día estaba yo viendo expositores. Por ejemplo, estaba yo viendo a Jairo Márquez, que también se presentó ahí. Imagínense una boda con Jairo Márquez ahí, o la pedida de mano, o a lo mejor que se vayan ustedes a casar y que en el jardín puedan poner su mesa para la ceremonia religiosa y, no es cierto, la civil, y en el área del techado, ahí todos los invitados. Es que yo me imaginé tantos panoramas en un solo segundo que estaba yo así como que no lo puedo creer. No, la verdad es que es un lugar bastante bien para todos ustedes, y tienen que aprovechar porque recuerden que si ustedes ahorita están interesados en alguna fiesta o para el año que viene, ellos van a conservar sus descuentos todo el 2022. Así es, recuerden que si usted necesita cotizar, necesita que se le muestren las instalaciones, pues aquí su servidor con muchísimo gusto les va a estar mostrando, les va a estar explicando por supuesto a detalle, nos sentamos, platicamos, nos vamos a adecuar por supuesto a las necesidades de todos y cada uno de ustedes, la capacidad de invitados que requieran. Y si ustedes me contratan, pues me voy a ver buena onda, a ver si no me regañan allá mis jefes, ¿no? Oye, ya si me regañan ni modo. Pero la siguiente semana, si usted va y ya tiene un evento próximo y quiere rentar, no sabe dónde hacer, y me dice, ¿sabes qué? Me gusta, quiero hacer contrato, no hay ningún problema. Yo les voy a estar respetando todavía el descuento que estamos manejando por inauguración, pero únicamente la semana que viene. Oye, pues entonces danos los números, porque a lo mejor por ahí hay alguien que quiera hacer su posada. La cena no de sé. fin de año. Sí, ¿sabes qué? Esa área climatizada me encantó. Imagínate que alguna empresa quiera hacer alguna reunión, alguna posada. Ese es un área que me encantó, o sea, está súper padre. Y algo que me decías tú, imagínate que todos estén en la fiesta y que los niños estén resguardados aquí en esta área climatizada, eso va a estar súper padre. Claro. Pero a ver, ahora sí, dinos números. Bueno, pues nos pueden encontrar primeramente a través de nuestra página como Espacios, así como usted lo está oyendo, pone espacio _S, Salón y Jardín, así es como nos puede encontrar, o nos puede contactar vía WhatsApp, una llamadita telefónica al 287-146-4519. Ahí les vamos a estar atendiendo con muchísimo gusto. Para quien gusta a lo mejor alguna cotización o me dice, ¿sabes qué? Ya lo vi, quiero hacer mi evento aquí, pues ahí lo vamos a estar atendiendo. Oye, ¿y para agendar con cuánto? ¿Con la mitad? ¿Con el cuarto de la mitad? No, fíjate que, bueno, ahí sí les estoy pidiendo prácticamente lo que es el 50% de anticipo. Ya pues dijeran por ahí para amarrar, ¿no? El negocio, el trato, cerrar. Aún así, señores, su evento vaya a ser en enero, febrero, marzo, no hay ningún problema. Usted me da el 50% de anticipo, yo le respeto el descuento, ¿eh? No les voy a salir como en otros lados que dicen, no, pues es que ya pasó y no me dijo que su fecha era para tal, que su evento, perdón, era para tal fecha y pues le va a salir ahora un poquito más. No, señores, ustedes me contratan esta semana, yo les respeto el descuento. Aún así se me case en enero, febrero, marzo, abril o realiza algún tipo de evento social que usted quiera. Así de fácil y sencillo. Pues ahí está para mi hermana, que estábamos planeando los 15 años de Miranda. Yo creo que ahí los vamos a tener que hacer. Así Perfecto. que prepárense para agosto. Y resulta que ya muchas escuelas, Julián, se están preparando con sus altares, y ya muchas escuelas están haciendo sus concursos. Digo, o sea, a lo mejor dicen ustedes, sí, pero ¿y cómo? Pero sí, mis hijas a través de las redes sociales entraron a un concurso, se disfrazaron, ya subieron sus fotos, por ahí si ven la de Adriana Morales, denle like, por favor. Y entonces muchas escuelas están haciendo, pues no perder las tradiciones, a pesar de que estamos todavía en clases en línea. Claro. Y ya están haciendo sus altares. ¿Ustedes cómo van con su altar? ¿Ya lo hicieron? Apenas vamos a empezar. ¿En tu casa? Sí, apenas. A ver, te voy a hacer una pregunta. Cuando tú ya, bueno, ahorita, ¿no? ¿A ti qué te gustaría que te pusieran de ofrendas en tu altar? ¿Sal? ¿Por qué sal? Ah, saldo. No, porque las ofrendas son cosas que a uno nos gusta y que nos las comemos.
Así que no debe de faltar en tu altar. Allá está enfrente, mira. Ah, ok. Sí, la dona de chocolate que tenemos ahí enfrente. El chocolate, el mole. Y es muy típico, es muy tradicional. Pero, o sea, ¿es algo que a ti de verdad te gusta? ¿Te o sea, gusta? me gusta, pero no es así que diga, soy muy algo que me gusta así cañón en cuanto a comida. Sí, yo creo que sí el mole, o sea, hablando de lo tradicional sería el mole. O el tamal de elote. El tamal, sí. Oye, qué bien. Yo no, yo creo que... Su tamal. Bueno, es que hoy viernes como que el clima se prestó para que ustedes anden muy, no sé, muy raros, ¿no? Señores, ya me voy. No soporto esto. Es que ahorita me voy a la oficina y digo, ya lo que me voy a reír aquí, me voy a estar acordando de las tonterías y me voy a estar riendo como loco allá, así es que... Aparte ya es viernes, es fin de semana. Ok, entonces por eso es válido todo hoy. Sí, y es quincena para muchos. ¿Ya te soltaste la greña? Sí. Ay, no. Anda de greñuda. ¿Y tú? Se están aprovechando porque no está el jefe, ¿verdad? De hecho, ya vámonos, ¿no? Sí, ya. Todo Mediavisión, vámonos. Les doy lo que resta de la tarde-noche. Ok. Iván, si nos estás viendo, no hay noticiero. No, mentira. Capaz de que sí me está viendo y ahorita no viene, ¿no? Oye, que ya vi que te sigue mucho en las redes sociales, sí, Iván, ya me sale como fan destacado. Sí, ¿en serio? Sí. ¿Y yo no? No. Todavía no. Ahorita me voy a poner a darle like a todas. A todas. Ahí está para que sigan a Julián en sus redes sociales, que aparece como Julián Samo con Z, por favor, Así es. Pues bueno, sí, muchas escuelas ya se están preparando y eso es algo muy bonito, ¿no? A pesar de que el año pasado se vieron varias actividades detenidas, este año, bueno, dijeron, ¿sabes qué? Pues no va a ser impedimento, afortunadamente, pues ya las cosas se están regresando poco a poco a la normalidad y es, quieras o no, Nelly, una manera de seguir preservando nuestras costumbres, nuestras tradiciones y no dejar pasar por alto nuevamente, pues estas fechas que para muchos son especiales. Así es, y bueno, pues no hay que perder nuestras costumbres y tradiciones, hay que poner bueno, desde ayer 28 se empezaron a poner las velitas, Cada día, cada velita tiene su significado y eso lo aprendí por mi hermana Sara, que de verdad, hermana, ya la edad lo está haciendo así como de que muy curiosa, ¿sabes? Así que pues bueno, esperemos que se pasen bonitas fechas. Nos vamos a ver el lunes en otro programa, pero no nos podemos despedir sin antes decir que tenemos fíjate que los chicos de la Cuenca Produce se fueron a Jacatepec, a la finca de Don Lorenzo, y por ahí estuvieron viendo cosas. Es que hay nota, me está diciendo. Bueno, serio? pues vamos a checar la información de los altares, a ver. Buenas tardes, soy la coordinadora académica de la Universidad REU, mi nombre es Delia del Carmen Osorio Martínez y pues bueno, es un gusto para mí estar aquí hoy con los chicos en la universidad, pues presentando esta bonita tradición que todos los mexicanos tenemos, ¿no? Que es el Día de Muertos. Realmente es poquito, será como el 5% de alumnos. Realmente son como en total 2 alumnos que vinieron el día de hoy a hacer esta bonita tradición que tenemos, por lo mismo, ¿no? Para que no se aglomeraran todas las personas aquí en la institución y pues que pues la mayoría que quisiera venir o se aprovecharan, ¿no? El tiempo con los chicos, que convivieran y pues en sí los de primer semestre que pues están empezando, que conozcan a los compañeros, que convivan y pues bueno, que todos participen, ¿no? La verdad es que conté con todos ellos, no solamente con su participación física, sino pues me ayudaron a traer cosas, pues para que eso se viera bonito, para que representara a la universidad y claro, que todos participaran, ¿no? El día de mañana vamos a tener una transmisión en vivo en Facebook. Empezará a las 12 de la tarde para que los que gusten conectarse, pues bueno, bienvenidos. La Universidad REU contamos con 9 planteles en total en todo el estado de Oaxaca, entonces todos los planteles van a estar presentes en la transmisión y pues bueno, esperamos que puedan estar ahí. Va a ser muy grato y la verdad es que vamos a presentar no solamente los altares, vamos a contar con personas pues de todos los planteles conocidas, ¿no? Y pues bueno, también va a haber presentaciones de calaveritas y los alumnos también van a ser partícipes de este evento.
Realmente fue iniciativa de la universidad, sobre todo de nuestros rectores, porque queremos que ya empiecen a convivir, que empiece a volver toda la normalidad, ¿no? Porque la verdad los chicos ya tienen esa iniciativa, ya quieren volver a clases presenciales porque ya muchos ya quieren, ¿no? Entonces fue un pasito que ya los rectores están dando realmente, ¿no? El volver a la normalidad. Todos los chicos traen cubrebocas, cuando llegaron se sanitizaron, el gel y pues bueno, todas las medidas que se tienen que tomar y el mayor distanciamiento que se pueda tener. Empiecen a participar, este es un muy bonito evento, la verdad es que si aún lo pueden hacer, que lo realicen porque es una actividad en donde los jóvenes pues van a participar y se van a sentir pues otra vez, ¿no? En los tiempos de antes en donde todos estaban juntos y qué bonito, ¿no? Qué bonito que las universidades logren hacer esto y pues ya es un paso, ¿no? A volver a la normalidad. Es que hoy la traen contra ti, ¿eh? La traemos contra todos, yo creo. Ay, está bien, ya me voy. Alguien que me traiga mi chocolate. Es que, ¿sabes por qué me gusta vacilar a esa persona? No voy a decir nombre, no vayas a regalar ahorita y digas nombre. ¿Sabes por qué me gusta vacilar a esa persona? Porque, o sea, deberías de ver su cara, sus expresiones. Porque es justo y necesario. Él tiene la culpa. Oye, pero anda con todo, ¿eh? O sea, todo el mundo le anda echando el can a este chamaco. Sí. Y a esa chamaca. Oye, vamos a mandarle un saludo a Emanuel Ferra que dice, buen programa, saludos. Y por cierto, hablando de saludos, perdón, ya te cambié el tema, pero es que no podemos seguir hablando de la dona de chocolate. Porque si no, luego se me va a salir el nombre. No podemos. Entonces, a mí se me sale el nombre. Entonces le vamos a poner dona de chocolate, ¿te parece? Okay. Voy a mandarle un saludo a mi hermana que seguramente nos está viendo en este momento, a nuestro amigo Cristian, que la verdad no sé si ya salen como fan destacado en la página, pero Cristian no se pierde el programa. Si no lo está viendo ahorita, llega ratito a su casa en la noche, si no ya sabe cómo le va. Pues no es cierto. y a mi hermana Mariana que también lo está viendo. Perfecto. Oye, qué bárbaros. Pues ahí están los saludos, señores. Nosotros ya nos estamos yendo. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos, por supuesto, que tengan un excelente fin de semana. Pásela bonito en compañía de todos sus seres queridos y, por supuesto, recordando a quienes ya los encuentran con nosotros, siempre recordarlos con alegría, con esa enjundia, no con esa chispa que siempre los caracterizaba. Son fechas muy importantes, son fechas especiales para pasarla en familia. Quizás a lo mejor como no hubiésemos querido, ¿no? Sin un ser querido que ya no esté presente con nosotros, pero sí recordarlo de esa manera en la que siempre estuvo conviviendo con nosotros aquí en el planeta Tierra. Oye, sí, así es. Así que pásenla bonito, coman mucho tamalito, mucho molito, mucho de todo. Y si no les cabe, por favor, háblennos, que nosotros vamos a comer con ustedes. Ahí está. Pues nos vamos, señores, y los dejamos con esta cápsula ya muy conocida los viernes de La Cuenca Produce. ¿Qué tal, amigos y amigas? Un nuevo e interesante reportaje les mostramos el día de hoy desde la finca San Lorenzo del ganadero Lorenzo Íñiguez Fristein en Santa María, Jacatepec. Acompáñenme a ver lo que La Cuenca produce. Bueno, antes que nada les agradezco su visita, son ustedes bienvenidos. Nosotros somos productores y criadores de ganado Brahman gris y rojo en sus dos variedades y también vendemos ganado Brangus rojo de registro. El ganado Brahman ha sido catalogado como la raza de carne por excelencia en términos de producción. Su coloración destaca en dos líneas, una es el gris o blanco y el rojo. Platíquenos cuál ha sido su experiencia al manejar este tipo de ganado. Bueno, en primer lugar el ingeniero Horacio Íñiguez López, mi padre, empezó con la cría de ganado Brahman en 1980. Somos socios de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú con el número 573. Mi padre importa en 1980 los primeros toros de una de las mejores ganaderías de Estados Unidos,
que es la de J.D. Hutchins en Hungerford, Texas. De ahí posteriormente se empezaron a comprar novillonas en diferentes partes de México hasta finalmente tener nuestro propio ganado en la zona. ¿Cuántos años son los que usted lleva dedicándose a esta producción? Bueno, nosotros, yo soy la tercera generación de esta finca. Primero finca San José Progreso, después finca San José Unión y después finca San Lorenzo. Mi abuelo don Samuel Fristen Kosovich compró esta finca en 1950, donde se engordaba ganado comercial, novillos y ganado comercial hembras. Desde esa fecha nosotros traemos en la sangre la genética y traemos en la sangre la pasión por este ganado que hoy en día nosotros criamos, que es el ganado Brahman. El Brahman es la raza 4x4 en el trópico, muy buena para la carne, que resiste garrapata y que resiste mosca. Nosotros les queremos invitar a los amigos de la cuenca del Papaloapan y de muchos estados de la República, que es nuestro mercado, y Centroamérica, que usen y utilicen Brahman, que es la mejor raza para tener becerros con mejor peso y con mejores ganancias día por día. Nos gustaría que nos platique cómo es un día de trabajo con los Brahman. Bueno, en primer lugar, aquí el trabajo empieza a las 6 de la mañana, gracias a mi personal de trabajo, gracias a mis colaboradores, como lo son Antonio Rincón, que tiene más de 15 años trabajando conmigo, Paco, el Morro, que así le decimos a los trabajadores. Sin los trabajadores uno no hace nada. Nosotros le agradecemos siempre a ellos su apoyo. Un día de trabajo en la finca San Lorenzo empieza a las 6 de la mañana, dando el primer desayuno de silo de maíz que nosotros producimos a nuestros toros. De ahí a las 8 de la mañana, como ustedes verán, ya los toros se meten a sus corrales, se pegan, se bañan, se cepillan y se amarran 3 horas. Tenemos a nuestro doctor, el médico Manuel Vargas Iturbe, de genética bovina del Golfo, que viene de Veracruz. Él es el que viene a sacarle semen a todos estos toros que ya se venden, porque así les hacemos una prueba de fertilidad. Todo toro que se vende aquí en la finca San Lorenzo para diferentes estados de la República, para Centroamérica, llevan la calidad, la garantía y la seriedad, pero principalmente su certificado de fertilidad, donde el toro ahí viene que es apto para la reproducción. Ahora nos gustaría saber cuál es la alimentación que usted le suministra a sus animales. Los toros comen zacate insurgente y solamente se le da silo de maíz. Aquí en la finca San Lorenzo no se da un solo kilo de alimento. Nada de alimento, el silo lo producimos nosotros y finalmente eso es lo que comen nuestros toros. En cuanto a la cuestión zoosanitaria del ganado, tenemos al médico Genaro Servín Palestina, se ponen 3 vacunas de ley. Aquí tenemos la falda de Cerro Caballo a mis espaldas. Es una zona de mucha garrapata, es una zona de mucho murciélago, es una zona de mucha mosca. Se baña cada mes, se pone la vacuna de derriengue en diciembre, se pone la vacuna de septicemia, se pone la vacuna de 11 vías. Es lo que por lo regularmente ponemos. Se desparasita 3 o 4 veces al año, por lo regular inyectado y también tomado. Bueno amigos, pues ya lo escucharon, cuál es la alimentación, cuáles son los controles de plagas y enfermedades que se tienen aquí en la finca San Lorenzo. Pero ahora nos gustaría que usted nos detalle cómo saber cuántos animales o cuántas especies tiene. Cada ganadero pues sabemos que tiene un control, ¿no? ¿Usted cómo maneja esta parte? Bueno, en primer lugar tenemos un programa en la computadora donde vienen especificado el número del animal, el número del arete sin higa, ¿sí? El número del arete sin higa, el número del animal, el año del animal, el fierro del criador. Todos estos animales, tanto hembras como machos, están registrados ante la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, el cual somos el socio número 573 desde 1980. Por otro lado, en ese programa nosotros llevamos el peso al nacer de los animales,
se identifica, sabemos qué día un toro monta una vaca, porque tenemos detectores de calores, todos los días se cubren los celos, se checan los celos, el día que se insemina también, cuando hay inseminación artificial en tiempo fijo, o el día que hay transferencia de embriones. Se lleva un control del macho, de la hembra, del peso al nacer del animal, del peso al destete, del peso al año, y todo es un control que se lleva manual y se descarga directamente en la oficina con nuestra secretaria. Todo es un control, la verdad, si no llevas un control del animal, pues está uno perdido. Nosotros cuando nace un becerro, en la oreja derecha le ponemos el número de la madre tatuada, y en la oreja izquierda lleva el número del padre tatuado, ¿sí? Llevamos el arete sin higa, y ya cuando el animal tiene un año, más o menos, que se puede ya poner el fierro, parado en el chut o en el potro que le llamamos en la prensa, ahí parado se le pone el fierro y se le pone todo lo que lleva de su numeración. Todo va controlado. Nos gustaría que detrás de todo este trabajo usted le pudiera brindar un mensaje a todos nuestros amigos de La Cuenca Produce. Bueno, en primer lugar, invitarlos a que vengan a la finca San Lorenzo. Estamos ubicados en el gran municipio de Santa María Jacatepec, Oaxaca, uno de los municipios más bonitos. Te agradezco al programa por su excelente propuesta para dar a conocer a nivel nacional los productos varios que tenemos aquí. Realmente es una zona muy rica en el norte de Oaxaca, donde hay una cantidad de fruta, donde hay una cantidad de especies, donde hay una cantidad de plantas, que los invitamos a conocer nuestra región de la Cuenca del Papaloapan. Es un buen consejo antes de comprar un animal. Lo primero que debes de tener es dónde tenerlo y qué va a comer ese animal. Muchas veces lo hacemos al revés, compramos el animal y luego no tenemos que darle de comer. Hay muchos pastos hoy en día que originarios de aquí de México, como son el estrella de África, como son la grama natural, como son el privilegio. Son pastos muy buenos que se pueden sembrar hoy en día, arrancar no comprando el animal, sino primero teniendo dónde va a comer el animal, dónde va a tomar el agua el animal, y después un consejo muy grande que yo les doy, y con la experiencia de muchos años, nosotros prácticamente casi nacimos en las patas de los animales aquí en el rancho, y realmente siempre lo oí de mi padre decir que lo mismo come una vaca corriente. Si estás buscando mejorar tu hato ganadero, visita la finca San Lorenzo, donde generación tras generación se han dedicado a ofrecer la mejor calidad genética en sementales y novillonas de registro. Es así como llegamos al final de este reportaje, agradeciendo a nuestro amigo ganadero Lorenzo Íñiguez Fristein por abrirnos las puertas a su finca. Desde nuestra visita a la finca San Lorenzo, los invitamos a compartir nuestros videos y a seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Nos encuentran como La Cuenca Produce.